por esta oportunidad de estar, Señor, aquí escudriñando tus escrituras, Señor, y aprendiendo cada vez más y recordando, Señor, y buscando estar firme, Señor, en tu palabra, Señor. Guíame, por favor, pon carbones encendidos en mi boca. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea guiándome, tu poder sea guiando mi vida, Señor, tomando control, Señor, tu poder de mi vida. Bendícenos, Señor, nos cubrimos con tu preciosa sangre, Señor, y que seas tú, Señor, precioso Espíritu Santo, hablándonos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Estamos hoy mirando la parashá número 2, que se llama Noé, que se encuentra en los versículos, en los capítulos Génesis de 6:9 al 11:32. Son aproximadamente 6 capítulos, que es lo que nos quiere hablar el Señor hoy. Y básicamente lo que se ve en esta parashá son 3 grandes temas, digamos, por resumirlos y no entrar en detalle en esta pequeña introducción, de qué es lo que estaba pasando en la antigüedad y cómo el Señor, a causa de la corrupción de la tierra, envía un juicio sobre ella y le ordena a Noé ejecutar un mandato que era construir un arca para salvación de ellos. En los 3 primeros capítulos, en el 6, el 9, el 10, vemos como, hasta el 9, vemos en esos capítulos cómo el Señor nos describe y Moshe nos describe lo que estaba sucediendo con el juicio de Dios y con lo que Noé iba a hacer y con lo que el Señor le había mandado a Noé hacer. Y es la construcción del arca en primera instancia y después la venida del diluvio de las aguas, y después de la venida del diluvio cómo cesa todo y las aguas empiezan a secar y la tierra también se empieza a secar. Pasa el diluvio y solamente 8 personas son salvas, que fueron las que el Señor autorizó a entrar, o las que entraron en el arca. En el capítulo 10 se habla de las generaciones de Noé, que tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De ahí, de todas estas generaciones, nace toda la humanidad que hoy en día vemos. En el capítulo 11 vemos un hecho que pareciera aislado. Inmediatamente después de el diluvio, bueno, después del diluvio, no inmediatamente después del diluvio, habla de que se unieron los hombres para construir una ciudad, y en ellas una torre que se conoce como la Torre de Babel. Al finalizar ya ese capítulo y para finalizar ahí la parashá, habla sobre las generaciones específicamente de Sem, porque uno de los descendientes de Sem iba a ser Abraham. Entonces, esta es a grandes rasgos una introducción de la parashá. Vamos a entrar ya en detalle de lo que el Señor nos habla aquí en sus escrituras, desde el capítulo 6, versículo 9, que es cuando el Eterno le dice a Noé que debe construir un arca. Empieza diciendo así el versículo 9, estas son las generaciones de Noé, y dando algunas cualidades de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Una introducción clara de quién había sido escogido delante de Dios para construir el arca y para llevar a cabo los planes que el Señor tenía en mente.
Para esto tenemos que devolvernos un poquito al capítulo 6, a los primeros versículos, donde dice la palabra de Dios que el Eterno vio que la maldad, en el 5:6:5 dice, y vio el Eterno, dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces esto nos da una idea de cómo estaba la tierra en ese momento. Por eso el Señor escoge a Noé, varón justo, ya vimos qué características tenía Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, Noé caminaba con Dios. Como la canción que cantamos nosotros aquí, caminar con Dios. Como nos han enseñado acá a caminar siempre con Dios. Así era Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Dice en el 11, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Quiero detenerme aquí en este versículo, porque ese versículo nos hace ver algo en específico y quiero resaltarlo. Dice, y se corrompió la tierra delante de ¿quién? De Elohim. Esto nos hace ver que en ese entonces se estaba viendo un límite, un derrotero, un norte. Dice el versículo delante de Dios. Si no fuera delante de Dios, no importaría nada. Si no fuera que esa generación debía agradar a Dios, pues no importaría nada. Pues si hacen lo malo, ¿quién les iba a juzgar si no había ninguna forma de juzgar? Si no hay ninguna forma de mirar cuál es lo malo o cuál es lo bueno, pues no tendría ningún sentido obrar de una u otra manera. Pero aquí, y es que esto es muy importante porque lo vamos a ver, dice el versículo, delante de Dios. Porque sí hay unos límites, sí hay unas instrucciones, sí existe lo bueno y lo malo. Y ellos no podían andar ajenos a Dios. Eso nos quiere resaltar ese versículo y lo quiero resaltar yo. Dice, y miró y aquí la tierra delante de Dios, dice la palabra de Dios, ¿sí? Y se corrompió la tierra delante de ¿quién? Pues de Dios. No se podía corromper delante del mal, obviamente no, porque el mal iba a estar feliz de que la tierra se corrompiera. Pero el problema era que delante de Dios la tierra se estaba corrompiendo. Había algo que había algo que nos delimitaba y era obviamente ese alguien y ese ser superior era Dios. Por eso la tierra se empezó a corromper, pero delante de Dios estaban haciendo lo malo. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Dios dice, he decidido. Dijo Dios pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Otra cosa para detenernos, otro versículo para detenernos ahí. He decidido el fin de todo ser porque la tierra que está llena de ¿qué? La tierra, no hablo de los hombres que la habían corrompido, sino dijo la tierra está llena de violencia. La maldad del hombre había contaminado la tierra. La había llenado de violencia a la tierra. La tierra estaba sufriendo la porquería del ser humano. Dios no había creado la tierra así. Pero a causa de la maldad del hombre en ese momento, la tierra estaba llena de violencia. Lo dice el versículo. Porque la tierra está llena de violencia. ¿A qué? ¿A causa de quién? A causa de ellos. En otras partes de la palabra de Dios dice la tierra gime. Le tocó a la tierra albergar una generación corrompida y se llenó de violencia la tierra. Dos cosas claras que vemos en esos dos versículos. Había un norte, siempre va a haber un norte, siempre va a haber un derrotero, siempre va a haber unos límites. ¿Sí? La verdad y lo correcto serán uno solo.
y va a ser delante de Elohim, ¿sí? Si es que hay temor de Elohim. Si no hay temor de Elohim, no importa el camino que se tome, no hay diferencia. Por eso el versículo nos dice delante de Dios, delante de Dios. Y le dice el Señor a Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. Y le da las instrucciones de cómo debe ser el arca. Y todo esto debía quedar escrito en la palabra de Dios, debía quedar plasmado, debía quedar testimoniado en la palabra de Dios, porque iba a depender de la fe de Noé. Cuando no se veía nada, cuando no se veía lluvia, cuando no se veía diluvio, el Señor le manda a un hombre construir un arca, un barco gigante, y ahí nos da las dimensiones. En metros tenía 135 metros de longitud, de largo, como una cuadra tiene 100 metros, era más larga que una cuadra, 100 metros de longitud, de ancho tenía 22.5 metros, esto está convertido de codos a metros, de ancho tenía 22.5, 22 metros y medio de ancho, y de alto tenía 13.5 metros de alto. ¿Para qué nos dice la palabra de Dios este detalle? Porque el Eterno quería hacernos entender que esto no fue un sueño, una fábula, esto fue una realidad, que Noé tuvo que enfrentar y creer, y lo creyó, sin ningún problema, sin ningún reparo. Noé le creyó a Dios y empezó a construir el arca. Y le da las instrucciones, que le haga una ventana, que le haga una puerta, así. Y dice el 17, y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Un juicio de Dios vino en ese momento sobre la tierra por la maldad de los hombres. Y solo un hombre que andaba con Dios, que caminaba con Dios, que le creía a Dios, que tenía temor de Dios, que sabía que habían límites, le puso atención a Dios, que tenía temor de Dios. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca. Y sigue. La palabra de Dios no habla con gran detalle de la esposa y los hijos. Sabemos por los resultados y por las generaciones que Sem, pues de Sem, su generación tuvo a Abraham. Pero no dicen al respecto de ellos cómo era su relación. Lo que pasa es que sí podemos ver que mal que bien ellos entraron al arca, obedecieron. Porque la familia también se había podido rebelar, ¿sí? La esposa le hubiera podido decir, no, esta vez sí te enloqueciste, perdóname, pero no, ellos entraron juntamente con Noé al arca. Y por haberle obedecido, dice la palabra de Dios, y entraron al arca, fueron salvos. Y terminando el 6, dice el 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Elohim le mandó. Qué fe la de este hombre. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Elohim le mandó. Construir un arca, un barco gigante, sin haber un mar, sin haber un río, nada, construyó ahí un arca. Qué fe. El Señor le estaba mandando algo que él ni siquiera podía ver, pero le creía a Dios. En fe sí lo podía ver, con los ojos de la fe sí lo podía ver. Dice en el 7, y dijo luego el Eterno a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y apenas le dice esto, le dice que en 7 días después de esta instrucción va a venir las aguas. En el 7º día vendrán las aguas. Entonces le dice que
De todo animal limpio tomará 7 parejas y le da la instrucción. En el 3 también aves, ¿sí? 4, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Eterno, no a lo que le parecía a él, no a lo que pensaba. Esto es, Señor, ya que yo estoy soñando, si esto no va a pasar. No, eso implicaba comunión con Dios. Eso implicaba relación de este hombre con Dios. Eso implicaba temor de Dios. Y más adelante también lo vamos a ver, no se movía Noé sin que el Eterno le dijera. Pero eso implicaba que él estuviera dispuesto y obediente y tuviera fe. Y vuelve y dice en el 7, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y fue el diluvio en el 17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y el arca y alzaron al arca, y se levantó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. Es decir, no quedó nada visible de tierra. Todo era agua. El monte más alto lo cubrió y de ahí en adelante 15 codos más. Anegada toda la tierra. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Las aguas estuvieron sobre la tierra 150 días, dice Génesis 7:24. 40 días y 40 noches lloviendo. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Paró el agua, cesó el agua desde el 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. En el 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca. Buscando en el hebreo esta palabra se acordó, no es que a Dios se le haya olvidado. No, dice uno de los significados de la palabra en hebreo, es que hizo referencia Dios. ¿Sí? También dice, por eso tenemos que tener cuidado, porque las palabras en hebreo tienen varios significados. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales. Y dice, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se repartieron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes 7, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el último mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Y mire lo que dice el 11. Y mandó una paloma, ¿no? Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y se entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre las tierras. Y esperó otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más. Si la paloma no vuelve, pues ya hay tierra, ¿cierto? Ya podemos bajarnos. No. Mire la comunión que tenía Noé.
Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal, esperó la instrucción de Dios, sal del arca tú y tu mujer, y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Noé mandó primero un cuervo, mandó la paloma, ya la paloma no regresó, ya abrió las puertas, miró que ya estaba, todo estaba, que había pasado, pero no, él esperó la instrucción de Dios, porque era un hombre que tenía una relación con Dios. Qué difícil es para el ser humano esperar en Dios. Qué difícil es para nosotros esperar en Dios. No arrancó él a bajarse, no dijo ya pasó, ya la paloma no. Contaba con Dios Noé cada momento, cada instante para acá. Y eso lo hacía por la relación que tenía Noé con Dios. Sal del arca tú y tu mujer, y tus hijos y la mujer de tus hijos contigo. Y hace una ofrenda Noé, y edificó un altar al Eterno, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió el Eterno olor grato, y dijo el Eterno en su corazón, miren esto, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por causa de quién maldijo la tierra? Por causa del hombre. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué? Porque el intento del corazón del hombre es malo. Ojo, jóvenes padres. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré a destruir la tierra por causa del hombre. Porque la tierra no tenía la culpa. El hombre, en su naturaleza humana, tenía un intento de corazón malo desde su juventud. 9. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Y establece Dios un pacto con el hombre. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está sobre vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo el Señor, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris. No va a destruir más con agua, con diluvio la tierra. Esto fue un juicio diferente. No desapareció la tierra. Desaparecieron unos seres humanos, impíos, corruptos. Y Él dijo que no iba a pasar eso nunca más con agua. Y bueno, ya para terminar y empezar con la aplicación, quiero resaltar el hecho que aparece en el 11 con la construcción de la torre de Babel. Noé tenía una relación con Dios, hablaba con Dios,
conocía la voluntad de Dios, se esmeraba en ser justo, en temeroso de Dios. Dice la palabra de Dios, se esmeraba en caminar con Dios, Noé. Pero estos hombres ya empiezan a buscar hacer lo malo y apartarse de la voluntad de Dios. Y pretenden hacer una ciudad y una torre que llegue a los cielos, sin contar con Dios. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, somos poderosos. Se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos de sobre la faz de la tierra. Dios por ningún lado. En esos planes, por ningún lado Dios. Y descendió el 5, y descendió el Eterno para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Eterno, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir, nada les hará desistir. No tenían temor de nada, nada les hará desistir. Ahora de lo que han pensado hacer, no les interesaba, no les importaba nada, nada los iba a hacer desistir. Se habían olvidado de Dios, no sabían, ni siquiera, no tenían en cuenta, como ateos, ¿no? ¿Dios? ¿Hay algo malo? Nada los haría desistir. Tuvo que confundir Dios, su lengua, y así fue la única forma que fueron esparcidos y cesaron de su obra. Y ya entrando en la aplicación, quiero referirme Malaquías 3, 13 al 16. Dice así: vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿Ah? ¡Qué osadía! Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Eterno. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, por demás es servir a Dios. No me importa Dios. ¿Mal? Bueno, malo. Por demás es servir a Dios. ¿Estás loco que quieres que voy a servir a Dios? Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Ah? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Eterno, de Adonai de los ejércitos? ¿Qué aprovecha? Insensatos, impíos, corruptos, vanos, contumaces. ¿Qué aprovecha? ¿Ah? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único y verdadero Dios, desechándolo. Habéis hablado con violencia, dice la palabra de Dios. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, pues, ¿para qué voy a servir a Dios si las riquezas, los poderosos las tienen, los soberbios tienen riquezas? Pues, ¿qué importa? Y están sin Dios. No me importa. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Así era la generación que estaba con Noé. Y así son los tiempos que estamos viviendo en este momento, hermanos. Una parashá, la palabra de Dios, escrita hace ¿cuánto tiempo? Centenas de años, miles de años. Y hoy podemos retratar y calcar igualmente lo que estaba pasando allá con Noé. Lo podemos ver hoy. ¿Cuál Dios? ¿Servir a Dios? ¡Ja! Si para tener poder y riquezas no necesito a Dios. Si para poderle dar gusto a mi carne no necesito a Dios. Por demás está servir a Dios. Por demás está seguir su ley. Por demás está seguir sus mandamientos. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Eterno? ¿Qué aprovecha? Nada.
Así, hermanos, está el mundo hoy. Lo que pasa es que el juicio allá iba a ser para destrucción de la humanidad, no de la tierra. Allá, a través de diluvios y de agua, fue limpiada la tierra, todos esos impíos y esa gente corrompida fue destruida, -8. Pero hermanos, la próxima vez, dice la palabra de Dios y lo leímos en 2 de Pedro 3, no va a ser un juicio así, ya va a ser la venida del Hijo de Dios. Eso que le pasó a Noé, eso que le pasó a esa generación que vivió con Noé, es igual a como nos va a pasar a nosotros cuando venga la venida de Yeshua HaMashiach. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Mateo 24:38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Usted se imagina a Noé construyendo el arca, semejante barco tan gigante, semejante obra tan espléndida, construyéndola y todos mirando y como si nada. Así dice la palabra de Dios y lo está hablando Yeshua. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Y mire lo que sigue. ¿Y qué? Y no entendieron. Hermanos, que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Que el Eterno nos guarde, porque podemos decir, no, es que eso era para los impíos que no se dieron cuenta. Los invito a leer 2 de Pedro. 2 de Pedro es una carta que el Eterno está hablando a los creyentes, advirtiéndoles que no podemos desfallecer ni un minuto, hermanos. No podemos dar tregua al libertinaje que estamos viviendo en este momento. No podemos dar tregua ni un milímetro a nuestra carne. Tenemos que cuidarnos de nuestra carne, de la concupiscencia de nuestra carne, de ir de aquí para allá, de creer en falsas doctrinas, en falsos maestros. Nos advierte el Señor a los creyentes, porque dice la palabra de Dios que aún a los escogidos engañarán. Y no entendieron. Esa generación que estaba con Noé, viendo que Noé estaba construyendo un arca, y que Noé les decía y les predicaba, porque dice la palabra de Dios, varón justo pregonero de verdad, dice la palabra de Dios. Noé estaba pregonando la verdad en ese momento, estaba hablando de las cosas de Dios en ese momento, diciéndole a la gente que se arrepintieran, que dejaran su maldad. No atendieron, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Que Dios nos guarde de no entender, de estar comiendo y bebiendo, que mañana moriremos. Dios, se tarda. No importa. Da susto. A mí, por lo menos, me atemoriza. Y como dice la palabra de Dios, vendrá como ladrón en la noche. No sabremos. Por eso nos toca estar firmes. Lucas 17:26, como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían. Pero qué malo tiene. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Dice Lucas 17:28. Asimismo, enredados en sus quehaceres, enredados en lo que no era importante, desviándose de seguir a Dios. Por eso, aquí, gracias por nuestra congregación, porque nos enseñan a que primero es Dios. Lléguenos el agua donde nos llegue. Primero es Dios, agradar a Dios. ¿Se acuerdan que les leí que el intento del hombre es malo desde su juventud?
A nosotros, padres, y a ustedes jóvenes, a los padres nos corresponde, como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y a los varones nos dicen que gobernemos bien nuestra casa, siendo que somos la cabeza, pero porque nuestra cabeza primero es Dios, Yeshua. Tenemos que seguir a Dios para poder ser unos buenos gobernantes de nuestra casa. Pero hoy el mundo está así, porque el hogar se ha desnaturalizado. Ya lo que el Señor creó como hogar ya no existe. Ya hoy al hijo los padres le dicen: mi amor, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te gusta hacer? No voy a coartar tu libertad. Una mentira del diablo. Un niño no sabe qué es lo bueno y lo malo. Un niño no sabe que si nació hombrecito o nació niña, si le gusta esto o aquello, no se lo debe poner, porque ¿quién le va a dirigir? Su papá y su mamá le va a decir: esto está mal hecho. Pero hoy en día no es así. Ay, mi hijo le gustó esto. Dejémoslo. Que él escoja. Ese libertinaje es lo que está desvirtuando el hogar y está yendo en contra de la palabra del Eterno. Instruye al niño. No lo instruyen, ya no lo quieren instruir. Quieren que el niño decida por él, porque ese es el modernismo. No regañemos a nuestros hijos. No podemos regañar. Ya la ley nos pueden demandar. Y los hijos van creciendo, perdón la expresión, como se les da la gana. Y ese es el resultado de lo que tenemos hoy. Niños que no saben, que nacieron niños pero quieren ser niñas. Niñas que nacieron niñas pero quieren ser hombres. Porque no tuvieron una adecuada instrucción. Porque los padres el papá no estuvo dirigido por Dios. Le importaba 5 Dios. Y la mamá, que tiene un poder gigante, las mujeres tienen un poder. No es por quitarnos nosotros la responsabilidad, pero ¿qué hacemos? El Señor dijo: coherederas de la vida. La mujer sabia edifica su casa. Las mujeres tienen el Señor les dio ese don. Pero no importa. No importa. Qué triste. Y quiero que miremos Segunda de Pedro. Y voy a hacer algunos apartes de Segunda de Pedro. De los 3 capítulos de Segunda de Pedro son específicamente para los últimos tiempos. Y son para los creyentes, no para los impíos. Es para nosotros, hermano. Mire lo que empieza diciendo Segunda de Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Yeshua HaMashiach, a los que habéis alcanzado por la gracia, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Yeshua HaMashiach, una fe igualmente preciosa a la nuestra. ¿A quién le está hablando? Creyentes. Gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Yeshua. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ojo ese 4. Ojo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, así estamos. ¿A causa de qué? De la concupiscencia. ¿Sabes qué es la concupiscencia? Es el deseo desmedido de placer, de tener lo que tú quieres. Es el deseo desmedido de buscar lo que me gusta. Qué aburrido estar con la misma mujer, con la misma esposa que me dio Dios. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: deleítate. Dice: alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Pero nuestra carne nos dice otra cosa. La concupiscencia de este mundo. Y como la estamos viendo, la tenemos en internet, la tenemos en los televisores, la tenemos en el celular. No nos podemos descuidar, hermanos. ¿Qué deseas tú? ¿Qué te está pidiendo tu carne? Ojo.
no le demos tregua. Vamos a pasarla muy mal. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, mírela. Mire el remedio. Mire la cura. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme, miren quiero dejar parar ahí y mirar este 10 solamente. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, ¿cómo termina? No caeréis jamás. ¡Qué bendición! Pero esto es en contra de la carne, esto es en contra de nuestros deseos, esto es en contra del mundo, del mundanal, de lo mundano, de la concupiscencia. Esto es en contra. Hermano, y el Señor Pedro le estaba hablando a creyentes aquí. Mire todo lo que dice: a vuestra fe añadir virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, todo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejaréis estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista ciega y muy corta. El 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Tanto más, hermanos, hacer firme vuestra vocación y vuestra elección. Tu vocación y la elección, lo que elegiste, no lo pierdas de vista. No te dejes engañar. Pedro habla de falsos maestros, de falsos profetas. No podemos estar saltando de doctrina en doctrina, de iglesia en iglesia. Es que allá me hicieron sentir muy mal. No, es que allá no me la llevo bien. Hacer firme vuestra vocación y vuestra elección. Vuestra voluntad esté firme en el Eterno. Para no desviarnos. Para que no nos perdamos. Para que la vida eterna no se nos vaya de las manos. Dice la palabra de Dios que no descuidemos esa salvación tan grande. Y los tiempos están así, hermanos. Los tiempos están llenos de concupiscencia. Llenos de que todo el mundo quiere hacer lo que su carne le desea, le dicta hacer, punto. Y Dios de últimas, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No nos importa. Primera de Corintios 15:32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Y mire esto, lo que dice Pablo. Si los muertos no resucitan, es decir, si la palabra de Dios, si Yeshua no resucitó, si nuestra fe es vana, si los muertos no resucitan, pues comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si no hay Dios, ¿qué nos importa? Hagamos lo que se nos dé la gana. Ese es el mundo, desafortunadamente. Eso es lo que está pasando hoy en el mundo, sin Dios. No les importa, no hay temor de Dios. Comamos y bebamos, no es que hay un Dios, no es que hay una segunda vida, este tipo está loco, una segunda vida, ahí es que vivir esta con toda. Eso es la respuesta del mundo. Y el Señor nos está advirtiendo a nosotros, porque no podemos resbalar. Que el Eterno nos guarde, no podemos resbalar. Como en los tiempos de Noé están siendo estos tiempos. Y vino el diluvio y no se dieron cuenta, no entendieron hasta que vino el diluvio. Que Dios nos guarde. Segunda de Pedro, esas dos cartas. Lo leí yo empezando el 3, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento,
para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. A nosotros nos toca estar muy firmes y cuidadosos con las falsas doctrinas, con las vanas doctrinas que nos sacan de lo que nos han enseñado. Pero la palabra de Dios dice que por los frutos nos daremos cuenta. Así va a ser la venida del Señor. Cuando el rayo caiga y se vea su resplandor, así nos vamos a dar cuenta de que el Eterno ha llegado. No por fábulas. Que el Señor nos siga guardando y nos ayude a estar firmes, permanecer siempre con Él y a no darle gusto a nuestras pasiones y deseos que batallan contra el Espíritu. Señor, te damos muchas gracias, bendito Dios, Señor, por tu palabra, por advertirnos, por recordarnos, por volvernos a enseñar, Señor, por todo lo que haces por nuestra salvación, Señor. Porque tu palabra dice que si el justo con dificultad se salva, Señor, ¿dónde queda el impío, bendito Dios, el injusto, Señor? Ayúdanos, bendito Dios, Señor, a no permitir, Señor, que nos gobierne nuestra carne ni nuestros deseos mundanos, bendito Dios, Señor. A que no quitemos del primer lugar, Señor, a nuestro Dios, a ti. Por nada, bendito Dios. En la antigüedad estaban comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, vendían, compraban, negociaban. ¿Y Dios dónde estaba? No le estaban dando el primer lugar a Dios. Nada es más importante, hermano, que darle el primer lugar y el temor a Dios. Ayúdanos, bendito Dios, Señor, en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach y con acción de gracias. Amén.